Buenas tardes, jóvenes. El último tema que vamos a cubrir en el módulo de mezclas reactivas, y al igual que a lo largo de todo este módulo, nos vamos a enfocar en procesos de combustión. El principio que vamos a evaluar o que vamos a estudiar ahora es el balance de entropía. Al igual que en el balance de energía, vamos a empezar con los sistemas abiertos. Y esta es la ecuación de balance de entropía de sistemas abiertos, que no muestra nada diferente a la ecuación de balance de entropía que utilizábamos en termodinámica 1 o que se introducía en el curso de termodinámica 1. El cambio de la entropía dentro del volumen de control, o la razón de cambio de la entropía dentro del volumen de control con respecto al tiempo, es igual a la entropía transferida por calor a través de la frontera más la entropía transferida por efectos de flujo más la entropía generada. En condiciones estacionarias, esto sería igual a cero, así que el cambio que hay de esta ecuación a esta es que el proceso es estacionario. El otro cambio que hemos realizado es este. Y hay equivalencia entre ambos. Acá es la entropía en base molar, acá es la entropía en base de masa, y esto lo hemos hecho también en el caso de balance de energía. Acá esto usualmente representa la entropía transferida por calor para un sistema extendido que incluye los alrededores, y los alrededores se comportan como un depósito térmico. Veamos entonces cómo podemos evaluar la entropía generada por unidad de flujo de moles de combustible, y esto también ha sido común. Por ejemplo, en clases anteriores definíamos el calor por unidad de flujo de moles de combustible e indicábamos por qué era importante expresar cantidades por unidad de flujo de combustible, y ese era el motivo por el que siempre dejábamos un 1 acompañando al combustible en la ecuación de reacción química. Así que si multiplicamos toda esta ecuación por 1 entre el flujo de moles de combustible, obtenemos esta expresión. Esto representa la entropía de flujo de los productos, que es una salida, y la entropía de flujo de los reactivos, que es la entrada. Si los productos se comportan como una mezcla de gases ideales, esto se convierte en un solo flujo, se puede considerar como un solo flujo. En el caso de los reactivos, para lo que muestra esta figura, tenemos una entrada de aire, una entrada de combustible y una entrada de aire, así que esta sumatoria debe expandirse en dos términos. ¿Cómo se evalúa la entropía de los productos y reactivos? A este término, o a este término le hemos llamado este, y a esto de acá. Eso significa que es lo que hemos llamado ese punto de los productos entre flujo de moles de combustible y la sumatoria de los reactivos, n punto por S entre flujo de combustible es S de los reactivos entre n punto de combustible. Ahora la pregunta es cómo evaluamos la entropía de los productos y la entropía de los reactivos. Y para responder a esa pregunta vamos a tener que
aplicar conceptos análogos a los que usamos para evaluar la entalpía en sistemas reactivos, y también vamos a tener que recurrir a conceptos del módulo de mezclas no reactivas, que era el módulo 4. Así que veamos cómo obtenemos la entropía o cómo vamos a evaluar la entropía en sistemas reactivos. Si recordamos, la entalpía era igual a la entalpía de formación más una diferencia entre la entalpía a un estado de referencia. Para el caso de la entropía, vamos a hacer algo similar. Sin embargo, no le vamos a llamar entropía de formación. Vamos a decir que la entropía a una temperatura y presión dada es igual a una entropía absoluta evaluada en un estado de referencia más la diferencia entre la entropía a la temperatura y presión dada menos la entropía evaluada a la temperatura de referencia y presión de referencia en una tabla de esa sustancia. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar la entropía del agua a una temperatura y presión dada, esto sería igual a una entropía absoluta para el agua a una temperatura de referencia y una presión de referencia más la entropía del agua a la temperatura y presión dada menos la entropía del agua a la temperatura y presión de referencia obtenida de tablas de agua. Hasta este punto, el estudiante debe estar familiarizado con el uso de tablas de propiedades. Con lo que no está familiarizado el estudiante es con la definición de esta entropía absoluta. Afortunadamente, el estudiante ya tiene idea de cómo determinar la entalpía de formación o de dónde obtener la entalpía de formación. Decíamos que la entalpía de formación a 25 grados Celsius y una atmósfera lo podíamos obtener de la tabla A26 del libro de Sengel. En esa misma tabla A26 también podemos encontrar entropías absolutas. En qué temperatura de referencia y presión de referencia la misma que la entalpía de formación, es decir, en la tabla A26 vamos a encontrar la entropía absoluta a 25 grados Celsius y una atmósfera para todos los que aparecen en esa tabla. Así que ya tenemos al menos un medio para determinar entropías absolutas a una temperatura y presión de referencia. Si obtenemos esa entropía absoluta en esa tabla A26, entonces acá esto es 25 grados Celsius y una atmósfera. Y tenemos que evaluar estas dos entropías en tablas de propiedades. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre si el fluido con el que estamos trabajando es un gas ideal? Que puede ser, por ejemplo, el caso del aire, puede que el combustible sea un gas. Entonces vamos a trabajar bajo ese supuesto. Así que lo que vamos a hacer de aquí en adelante se limita a los gases ideales. Entonces vamos a suponer que primero que los calores específicos
son constantes. Ratios variables. Así que la entropía para un gas ideal a una temperatura y presión dada sería igual a S0 absoluta a la temperatura de referencia y la presión de referencia más una diferencia de entropías. Pero ¿cómo se evalúa la diferencia de entropías de un gas ideal con calores específicos variables? En su curso de termo le enseñaron a utilizar las S0 que aparecen en las tablas de gases ideales. Este sería el término asociado con el cambio de entropía para los gases ideales. La pregunta que debemos formular ahora es: ¿qué ocurre si T es igual a T de referencia? ¿Qué pasa con estos dos términos si T y T de referencia fuesen iguales? Ese término se cancelaría, de tal manera que no tendríamos esto. Ahora, de lo que hemos mencionado ahora, o si nos vamos a la tabla 26, T de referencia es 25 grados Celsius. Así que si vamos a usar los S0 que aparecen en la tabla A26 para gases ideales, esta ecuación solo sería válida si la temperatura a la que queremos evaluar la entropía del gas ideal es igual a la temperatura de referencia. Sin embargo, decíamos que estas S0 a diferentes temperaturas podían ser obtenidas de las tablas de gases ideales. Y quizás lo que su profesor de termodinámica no mencionó en la primera parte de este curso, o de la primera parte de termodinámica del semestre anterior, es que en las tablas de gases ideales, las S0 que usted encuentra a la temperatura representan una entropía absoluta a la temperatura T y una presión de referencia de una atmósfera. ¿Esto qué significa? Que en las tablas de gases ideales podemos obtener entropías absolutas para esos gases a diferentes temperaturas, pero solo a la presión de una atmósfera. ¿Esto qué significa? Que para un gas ideal, sea cual sea la temperatura del gas, podemos ir a la tabla de ese gas ideal
y obtener una entropía absoluta a cualquier temperatura y no solo a 25 grados Celsius como nos limita la tabla a 26. Así que cuando trabajamos con gases ideales, no estamos obligados a usar la tabla a 26. Podemos usar las tablas del gas ideal con el que estemos trabajando y obtener la entropía absoluta a cualquier temperatura, pero recordando que esa entropía absoluta está a una atmósfera, por lo tanto es necesario corregir la parte de la presión. Así que esta es la manera en la que evaluaríamos la entropía de un gas ideal en el caso de sistemas reactivos. Así que acá nos recuerdan que ese cero que aparece en las tablas de gases ideales representa la entropía absoluta de un gas ideal a la temperatura T y a la presión de referencia de una atmósfera. Así que ese es el análogo o la forma análoga para determinar la entropía en sistemas reactivos, que se parece mucho a la forma en la que evaluábamos entalpías. Ahora veamos la pregunta que quedó pendiente de la diapositiva anterior, es cómo determinar la entropía de los productos. Y en esta diapositiva, los productos tienen agua, dióxido de carbono y nitrógeno. Así que vamos a suponer que esos tres productos se comportan como una mezcla de gases ideales. Y decíamos en el módulo 4 de mezclas no reactivas que la entropía de la mezcla es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente multiplicado por la entropía molar parcial de ese componente. Esa S molar parcial en minúscula. ¿Y cómo definíamos la entropía molar parcial de un componente? Esto era igual a la entropía de ese componente, como si existiera puro la temperatura y presión de la mezcla, menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente dentro de la mezcla en la que participa. Así que para el caso de los productos, debemos decir que la entropía de los productos es igual a la sumatoria del flujo de moles de cada producto por la entropía molar parcial de cada uno de los productos. Si todos los productos se comportan como una mezcla de gases ideales. ¿Qué excepción puede o debemos considerar? Hemos indicado en clases anteriores que el agua puede condensar. Y si el agua condensa, esto sería una manera de expresar la entropía, la sumatoria del flujo de moles de cada uno de los gases que forman la mezcla por su entropía molar parcial más la entropía de la corriente de agua líquida. Repito, si los productos se comportan en su totalidad como una mezcla de gases ideales, entonces se reduce a esta expresión. Bien, así que bajo ese supuesto,
diríamos que la entropía de los productos entonces es igual a, vamos a limitarnos a este caso, como vamos a utilizarlo como ejemplo. Este sería flujo de moles de agua por la entropía del agua, la temperatura y presión de los productos, menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar del agua en los productos, más el flujo de moles de dióxido de carbono por la entropía del dióxido de carbono a la temperatura y presión de los productos, menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar del dióxido de carbono en los productos, más el flujo de moles de nitrógeno por la entropía del nitrógeno a la temperatura y presión de los productos, menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar del nitrógeno en los productos. Si quisiéramos debemos anotar nuevamente el supuesto o indicarlo. Los productos se comportan como una mezcla de gases ideales, así que acá en teoría deberíamos decir más punto en caso de que hayan más productos. Así que ahora S de los productos entre el flujo de moles de combustible, esto es igual al flujo de moles de agua entre el flujo de moles de combustible por la entropía del agua a la temperatura y presión de la mezcla, pero ya hemos indicado que cómo evaluar la entropía, así que esto es S0 del agua a la temperatura de los productos menos RU por el logaritmo natural de la presión de los productos entre la presión de referencia menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar del agua, más el flujo de moles de dióxido de carbono entre el flujo de moles de combustible multiplicado por la entropía absoluta del dióxido de carbono a la temperatura de los productos menos RU por el logaritmo natural de la presión de los productos entre la presión de referencia menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar del dióxido de carbono, más el flujo de moles de nitrógeno en los productos, flujo de moles de combustible por la entropía del nitrógeno a la temperatura de los productos menos RU por el logaritmo natural de la presión de los productos entre la presión de referencia menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar del nitrógeno en los productos. ¿De dónde obtenemos las S0s? De las tablas de gases ideales, es decir, tenemos que ir a la tabla de agua como gas ideal, dióxido de carbono y nitrógeno para encontrar estos S0s a la temperatura a la que estén los productos. Ahora, estas relaciones de flujo de moles de agua, flujo de moles de combustible, ¿quiénes son? Son estos coeficientes. De tal manera que la entropía de los productos por unidad de flujo de moles de combustible se reduce a el coeficiente B multiplicado por la entropía absoluta del agua a la temperatura de los productos. Y acá tenemos una sumatoria de logaritmos o una resta de logaritmos. Podemos usar
propiedades de los logaritmos para indicar que esto es igual a menos RU por el logaritmo natural de Y del agua por la presión de los productos entre la presión de referencia. Más C por la entropía absoluta del dióxido de carbono a la temperatura de los productos, menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar de CO2 por la presión de los productos, dividido entre la presión de referencia. Más D por la entropía absoluta del nitrógeno a la temperatura de los productos, menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar del nitrógeno, presión de los productos, dividido entre la presión de referencia. Y esto continúa hasta considerar todos los gases que forman parte de los productos. En definitiva, o en forma abreviada, como podemos expresar esta entropía de los productos por unidad de flujo de masa, podemos decir que la entropía de los productos por unidad de flujo de moles de combustible es igual a la sumatoria del flujo de moles de cada uno de los productos entre el flujo de moles de combustible. Esto es el coeficiente de la reacción multiplicado por S0 del componente I a la temperatura de los productos menos RU por el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente multiplicado por la presión de los productos entre la presión de referencia. Y esto es una mezcla, es para cuando tenemos en los productos una mezcla de gas ideal, que es el caso más común. Hemos indicado que la excepción es en el caso que el agua salga condensada. Entonces acá, si el agua sale condensada, acá hemos llamado P sub I a la presión parcial de cada componente en los productos. Y esta entropía hay que evaluarla a partir de la entropía absoluta. Entonces ese sería el caso en el que el agua sale condensada. Y es lo que tenemos acá, la entropía de los productos es igual al flujo de moles de cada componente. La entropía absoluta de ese componente, la temperatura de los productos, menos RU por la presión, el logaritmo natural de la presión parcial entre la presión de referencia. Entonces, repito, esto es productos son una mezcla de gases ideales. Cómo se determinan las fracciones molares y cómo se analiza la entropía de los productos si el agua sale condensada. Las fracciones molares, para el caso que tenemos acá, el número de moles de producto es igual a B más C más D más todos aquellos productos que forman parte de la mezcla de gases ideales. Así que la fracción molar del componente I va a ser igual a el coeficiente que lo acompaña, por ejemplo, para el agua,
y así sucesivamente. Que veamos entonces si los productos, si el agua de los productos sale condensada. Esta es la manera en la que debemos, y esto se refiere a agua líquida. La entropía debemos evaluarla para el agua líquida. En este caso tendríamos que buscar una entropía absoluta del agua líquida en la tabla A26 e ir a las tablas de agua comprimida para determinar esta diferencia de entropías. Así que esto es, repito, esto de la tabla A26, esto de las tablas de agua. Si no tenemos una tabla de agua comprimida, tendremos que usar aproximaciones por temperatura en las tablas de saturación. Que las entropías absolutas de algunas sustancias están tabuladas en la tabla A26 a 25 grados Celsius y una atmósfera. Así que debemos tener en cuenta que esto está evaluado a la temperatura de referencia de 25 grados Celsius y una atmósfera. Para el caso de los reactivos hay dos opciones. Puede que los reactivos salgan o entren separados, como es el caso de esta figura. El combustible entra por aquí y el aire por acá. En ese caso, la entropía del aire o la sumatoria de entropías de flujo, tenemos una entropía de flujo de aire y una entropía de flujo de combustible. El aire se comporta como una mezcla de gas ideal y para este módulo hemos supuesto que el aire está compuesto en base molar 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Así que estas son fracciones molares de oxígeno y nitrógeno. Así que la entropía del aire es igual a la sumatoria del flujo de moles de cada componente del aire, que en verdad solo son dos. Así que la entropía del aire sería igual a flujo de moles de oxígeno por la entropía absoluta del oxígeno a la temperatura del aire más o menos, perdón, esta sería entonces la entropía del aire. Si la obtenemos por unidad de flujo de moles de combustible, esto es A y esto es 3.76 por A. Esta Y es 0.21 y esta Y es 0.79. PA se refiere a la presión con la que entra el aire a la cámara de combustión. Así que nada difícil hacerlo, pues esto lo podemos buscar en las tablas de gas ideal. Vamos a evaluar la entropía del combustible, igual que la entropía para el agua líquida. Tenemos que ir a la tabla A26 para obtener la entropía absoluta del combustible a la temperatura de referencia y presión de referencia. Si la temperatura y presión, si la temperatura del combustible es diferente a la temperatura de referencia y la presión del combustible es diferente a la presión de referencia, debemos disponer entonces de una tabla para poder evaluar las entropías a diferentes presiones y obtener esta resta. Hasta ahora, en los problemas que hemos resuelto de ejemplo, el combustible entra a la temperatura de referencia y presión de referencia. En ese caso, sí. Acá se da la igualación, o estas son iguales, estos dos términos se cancelan y solo nos queda esto que podemos obtener de la tabla A26.
Si el aire y el combustible entran como una mezcla de gases ideales, acá el asunto es diferente, pues el combustible forma parte de la mezcla. Entonces ahora esta sumatoria es una sumatoria de tres términos que incluye oxígeno, nitrógeno y combustible. ¿Qué otra diferencia debemos notar? Si el combustible forma parte de la mezcla de gases ideales, entonces en este caso Y del oxígeno no es 0.21, pues ahora la mezcla tiene o incluye al combustible. Eso que significa que para este caso el número de moles de reactivos es igual a 1 más A más 3.76 veces A. La fracción molar del oxígeno entonces sería igual a A dividido entre 1 más 4.76 por A. Así que ya no va a ser 0.21. Repito, si el aire y el combustible entran premezclados. Las fracciones molares se deben calcular de acuerdo al total de componentes en la mezcla. Así que en el caso de que el combustible y el aire entren separados, el aire es una mezcla para efectos de este módulo de principalmente dos componentes. En el caso de sistemas cerrados, la ecuación de balance de entropía se reduce a esta expresión. El cambio en la entropía del sistema es igual a la entropía transferida por calor más la entropía generada. El cambio en la entropía se refiere a la entropía final menos la entropía inicial, y final usualmente se refiere a productos y acá reactivos. Así que la entropía de los productos menos la entropía de los reactivos es igual a Q entre T de los alrededores. Esto es para un sistema extendido que incluye a los alrededores. Entropía de los reactivos es igual a la sumatoria del número de moles de cada reactivo por la entropía molar parcial de cada reactivo. La entropía de los productos es igual a la sumatoria del número de moles de cada producto por la entropía molar parcial de cada uno de los productos, suponiendo que tanto los reactivos como los productos se comportan como mezclas de gases ideales. Con esto vamos a concluir la clase de hoy. En la próxima clase, que debe ser posiblemente la última del semestre, vamos a resolver un ejemplo. Hasta la próxima, jóvenes.